era criterios diagnóstico y cómo hacer un diagnóstico de fibrilación auricular. Ahora nos vamos a centrar específicamente, voy a hacer un repaso de las escalas que han sido publicadas de los scores de riesgo, tanto para ictus como score de riesgos hemorrágicos en fibrilación auricular. Por favor. Ok, a manera de introducción, la prevalencia, ya la dijo muy bien el doctor Carlos, la prevalencia, la fibrilación auricular es una de las arritmias cardíacas más sostenida, más frecuente que se ha visto en aquellas personas de edad avanzada y se cree que se puede observar en una prevalencia de 2 a 3% de la población y que en los próximos años va a ir aumentando en aumento hasta 2 a 3 veces su valor. ¿Ok? Y más, esto va a estar asociada con el envejecimiento de la población. La siguiente. Ok, tenemos factores de riesgo propios para poder desarrollar, para poder que haya una incidencia, una prevalencia en la aparición de fibrilación auricular en la población. Tiene que ver mucho la presencia del envejecimiento, los factores genéticos más frecuentemente en el sexo masculino y también la etnia, ¿ok? Y hay unos factores también dependientes del riesgo de generar fibrilación auricular, como tenemos enfermedad renal crónica, la diabetes, hipertensión arterial en el paciente, enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y enfermedad aterosclerótica periférica. Además, tenemos factores no dependientes que pueden ser modificables para evitar ese riesgo de aparición de la arritmia cardíaca en nuestra población, que es estos factores de riesgo modificables, que es la inactividad física, el sedentarismo en los pacientes, alteración de perfil lipídico, dislipidemia, el consumo de alcohol, tabaquismo y la obesidad. Todo esto es modificable que lo podemos cambiar para evitar la aparición de esa arritmia cardíaca. Porfa. Entonces, ¿cuáles son los scores que conocemos para evitar el riesgo de ictus y eventos hemorrágicos que conocemos actualmente en la anticoagulación de fibrilación auricular? Todos nos dirán, sí, claro, están dos, el chatbacks que todo el mundo lo conoce como mnemotecnia, es uno de los más fáciles en la hora de la práctica clínica, el HAP-BLIP, que es el de riesgo de hemorragia, pero hay otros de los cuales fueron estudiados y de allí, pues, les quiero traer esta revisión bibliográfica. Siguiente. El CHATS fue uno de los primeros publicados en el 2001, que es una escala de riesgo para evaluar el riesgo de ictus en aquellos pacientes con fibrilación auricular no valvular. Ojo, tenemos que poner un punto, como se dice, sobre la I. Se sabe ahorita que actualmente los pacientes con fibrilación auricular que tengan valvulopatía mitral moderada a severa y que tengan presencia de válvula cardíaca tienen indicaciones de los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, que es la warfarina a nivel mundial. De resto, la otra población sí las podemos manejar con los otros tipos de anticoagulantes, que son los NOAC, que ahorita se le dicen NODOAC, que son los anticoagulantes de acción directa, ¿ok? Para dejar ese punto claro para que me entiendan. Ok. En la escala del CHATS utilizaban estos ítems para evaluar el riesgo, los factores de riesgo en los pacientes. La presencia de insuficiencia cardíaca, la presencia de hipertensión arterial, edad mayor de 75 años, diabetes mellitus y antecedentes de ictus. Todo esto hacía una sumatoria de 6 puntos. Tenemos aquí la evaluación, aquellos pacientes que su puntuación era de 0 puntos, el riesgo es bajo, no necesitaban terapia anticoagulante. Pero de consideración, en ese tiempo, como sugerencia, se indicaba o aspirina de 75 miligramos o 325. Tenemos que la puntuación, cuando daba un punto, era un riesgo moderado, se usaba o aspirina o anticoagulante oral, se utilizaban los antagonistas de vitamina K o se podían considerar los nuevos anticoagulantes, los NOACO para ese tiempo. Y cuando la puntuación era de 2 o más puntos, era un riesgo alto para presentar eventos tromboembólicos y la anticoagulación estaba la indicada. También para ese momento la indicación era antagonista de vitamina K o NOACO y se recomendaba, cuando había este puntaje más de 2 puntos, usar la escala del HAP-BLIP, ¿ok? Para calcular su riesgo hemorrágico. El que sigue. Después, en el 2006,
apareció Chatbacks modificado, que no es, sino que agregamos en las mismas iniciales de la mnemotecnia, agregaban 2 factores de riesgo más. La edad, que estaba entre 65 y 74 años, y agregaban un factor de riesgo adicional, que era el sexo femenino. La mujer solamente, el paciente por ser mujer, solamente equivalía un punto en la clasificación, ¿ok? Aquí tenemos los factores de riesgo que fueron evaluables: la presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edad menor o igual a 75 años, presencia de diabetes, ictus, AIT o tromboembolismos previos, enfermedad vascular presente, edad entre 65 y 74 años, sexo mujer, y la puntuación, que sumaba 9 puntos. Y aquí tenemos que, dependiendo del grado de puntuación, era que el porcentaje con que se iba a presentar los eventos cardioembólicos a nivel cerebral. ¿Ok? Siguiente. Después apareció otras escalas. La escala hemorragias. La escala hemorragias es un score de riesgo para evaluar la presencia de hemorragia en los pacientes. Entonces, ¿qué pasó con este score de riesgo? Estos son los factores de riesgo que se planteaban en ese estudio. La evaluación, si había alteraciones renales o hepáticas, el uso de alcohol, la presencia de algún factor de riesgo, una tumoración maligno, la edad, la presencia de reducción del número de plaquetas, sangrados, episodios de sangrados, antecedentes, hipertensión no controlada, anemia, factores genéticos y un elevado riesgo de caída. ¿Qué pasó con esta escala? Se decía que era fácil, que por la abreviatura se aplicaba de forma mnemotécnica, pero introduce factores de riesgo que no son disponibles a la hora de evaluar prácticamente en los pacientes para decidir el riesgo de sangrado, que era la presencia de factores genéticos que no serían evaluados en ese momento para cada contexto del paciente, y el elevado riesgo de caída, ¿ok? Entonces, esta fue una escala que fue validada en un estudio que se hizo en Estados Unidos en pacientes mayores de 65 años, ¿ok? La siguiente. Otra escala que también salió publicada, la escala Atria, salió publicada en el 2011, es una escala también de riesgo hemorrágico y de riesgo para ictus isquémico. Los factores de riesgo que tomaban en cuenta era la evaluación de la presencia de anemia, insuficiencia renal severa, edad mayor de 75 años, la presencia de antecedentes de hemorragia e hipertensión arterial. Los puntajes eran riesgo bajo de 0 a 3 puntos, riesgo intermedio de 2 a 3 puntos y riesgo alto mayor a 4 puntos. Tenía un buen valor predictivo cuando se aplicaba en los pacientes, y en los estudios tuvo una evaluación comparativa con hemorragias que de verdad pues le fue mejor en cuanto a la evaluación con la escala de hemorragia, pero en este estudio, cuando fue publicado, no se comparó con el HAS-BLEED. La siguiente. Ahora tenemos la escala HAS-BLEED, la que todos nosotros conocemos y aplicamos más prácticamente valga la redundancia, en la práctica clínica de todo aquel paciente que diagnosticamos fibrilación auricular. Tenemos que la escala de HAS-BLEED, como su mismo nombre lo tiene, evalúa la presencia de hipertensión arterial, alteraciones de la función renal o alteraciones hepáticas, la presencia de ictus previo o hemorrágico en su defecto, HAS-BLEED, la presencia de alteraciones de sangrado, la presencia de un INR lábil y pacientes mayores de 65 años, y la del uso de drogas concomitantes que nos pueden alterar, como los AINES o los antiagregantes plaquetarios, o también el consumo de alcohol. ¿Ok? Entonces, como ya todos conocemos el HAS-BLEED, que es el que nosotros en la práctica clínica usamos, porque es un método sencillo, es un método fácil, mnemotécnico, es accesible para poderlo aplicar en la población de pacientes. La evaluación nos habla de que hay un riesgo bajo de 0 puntos, un riesgo intermedio de 1 o 2 puntos de presentar evento hemorrágico, un riesgo alto de mayor o igual a 3 puntos, pero ojo, este riesgo alto, mayor de 3 puntos, no indica que no vamos a indicar anticoagulación en los pacientes. Indica que todo lo contrario, hay que anticoagularlos, pero hay que hacer un seguimiento periódico de dicha anticoagulación, más no nos contraindica el uso de los anticoagulantes. Pásenlo un momentico. Atrás, acá. Cuando se publicó en el CHEST en el 2010, se clasificó que entre más alto riesgo del HAS-BLEED, iba a aumentar, entre más puntaje,
¿ok? Había un mayor riesgo de hemorragia grave por dicho uso del anticoagulante. La escala Orbit fue otro estudio que fue publicado en el 2015, donde se planteó el uso también, es un score que predice el riesgo también de sangrado en los pacientes con anticoagulación. Los variables que tomaban en cuenta era la edad del paciente, reducción de los valores de hemoglobina o incluso la presencia de anemia, historias previas de sangrado, insuficiencia hepática, renal, perdón, y tratamiento con la presencia de tratamiento con antiplaquetarios, ¿ok? Hacían su clasificación, riesgo bajo, intermedio y riesgo alto. La siguiente. Ok, tenemos esta escala, Sami. No es muy usada por nosotros en la práctica clínica, pero ¿qué es lo que nos ayuda a ella? Es una escala, es un score que nos ayuda a predecir la calidad y control de anticoagulación en los pacientes que están con fibrilación auricular no valvular que reciben los antagonistas de vitamina K. Pero en el estudio no fue predictor de complicaciones por sangrados mayores ni por eventos tromboembólicos, ¿ok? Y estos son los ítems que se evalúan en la escala de SAMI. Ok, en este cuadrito hacemos un resumen de las cuatro escalas, perdón, de las cuatro escalas de riesgo hemorrágico, además incluyendo el HAS-BLEED, que es el que nosotros más usamos en la práctica clínica. ¿Okay? Tenemos el hemorragia, tenemos atria, el Orbit y el HAS-BLEED. No lo voy a... Ok, esto fue una última publicación. Un artículo que salió en Circulation ahorita, que sin más no recuerdo la fecha, el 1 de septiembre de este año en curso, donde hablan de una escala de validación para el uso del NOACO, es decir, de anticoagulantes de acción directa en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, pero que han presentado como un nuevo episodio de fibrilación auricular y donde se usan los NOACO o los DOAC actualmente. En este estudio utilizaron el dabigatran a dosis de 150 cada 12 horas en una población donde no tenía contraindicación para utilizar los DOACO. Se sabe, como yo les dije, solamente se va a usar los antagonistas, tienen la indicación antagonistas de la vitamina K, los pacientes con FA valvular y los pacientes que tienen pues, presencia de prótesis mecánica. Y este fue el score que arrojó, ¿ok? Y pues que dio buenos resultados en cuanto a su uso. Esperemos a ver qué más resultados nos da el estudio más adelante, el siguiente. Ok, en resumen, esta es de la publicación de la guía del 2021 en cuanto al diagnóstico y tratamiento de fibrilación auricular. Aquí voy a ir acercando. ¿Cuándo nosotros decidimos hacer inicio a la anticoagulación oral? Paciente con fibrilación auricular, apto para anticoagulación oral, sabemos que, vuelvo y repito, soy persistente en esto, siempre, porque esto nosotros lo vemos muy frecuentemente, aquellos pacientes con fibrilación auricular que tienen una válvula mecánica y que tienen una valvulopatía mitral moderada grave, tienen indicaciones antagonistas de la vitamina K, ¿ok? Con un seguimiento periódico de los INR. Y el INR también va a depender de la presencia de la prótesis, ya sea una prótesis mecánica en posición aórtica o una prótesis mecánica en posición mitral, ¿ok? Entonces, si este es el primer paso, calculamos, no tiene esta patología, no tiene una FA valvular, no tiene una prótesis mecánica, nos vamos a calcular el CHA2-VAX. Ok, si el CHA2-VAX nos da 0 puntos para varones y 1 punto para mujeres, entonces no se debe indicar. ¿Ok? No se debe indicar porque es un riesgo bajo. Se sabe que si esta puntuación nos da, tienen aproximadamente menos de 1% de desarrollar un ictus en un año. ¿Ok? Entonces, se debe considerar la prevención de ictus para todos pacientes con un CHA2-VAX que sea de 1 punto para varones y mayor o igual a 2 para mujeres. ¿Ok? Tenemos que, en caso de que le calculemos nosotros la escala de riesgo de HAS-BLEED y como nos dé un puntaje mayor para un alto riesgo que sea mayor o igual a 3 puntos, se debe controlar factores de riesgo modificables de riesgo de sangrado, más no se debe hacer el retiro de la anticoagulación en este tipo de pacientes. Ahora tenemos cuando el CHA2-VAX
es de 1 punto para varones o igual a 2 puntos para mujeres, se debe considerar los anticoagulantes, ¿ok? Oral, siempre y cuando tienen la indicación de que tengan factores de riesgo que ameriten la anticoagulación. Pero cuando el chat-VAX es mayor o igual a 2 puntos y mayor a 3 en mujeres, se tiene la indicación de los anticoagulantes, ¿ok? La segunda, ajá. Recomendaciones en cuanto al uso de los anticoagulantes. De esta revisión bibliográfica que les hice de las escalas, en la última guía del 2020 para la fibrilación auricular, habla que para la evaluación del riesgo de ictus se recomienda dentro de la escala para la evaluación, el chat-VAX está indicado, tiene un nivel de evidencia 1A. ¿Ok? Para descartar a aquellos pacientes que tienen riesgo de ictus. Y dentro de la escala de riesgo para riesgo hemorrágico, sigue siendo la recomendada por las guías europeas la escala del half-bleed. ¿Ok? Gracias.